Amigos de Reconquista Network, ya estamos transmitiendo en vivo para todo el orbe, en especial de este lado del mundo aquí en las Américas. Nos saluda un servidor Luis Medina y como siempre ya es costumbre, tenemos a Miguel Salina cada semana trayéndonos lo más relevante que sucede en México, que Miguel es el titular del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Oye, Miguel, buenas tardes. Esta semana, por cierto, estuvo muy ajetreada aquí en el canal, tuvimos varios invitados. Y pues bueno, estamos entrando con broche de oro esta semana. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchas gracias, Luis, querido Luis, y además a todo el auditorio. Dame un segundo, porque si no hago esto, al rato se va a cortar la transmisión. Ándale, ahí está. Sopla bien. Muy bien, gracias a Dios. Empezando ya vamos a mitad de la semana. Ayer fue día de San Benito Abad. Y bueno, pues con muchísimas noticias de México, cada vez la situación peor, desgraciadamente. Aquí quisiéramos darles noticias buenas, pero la realidad es que pues estamos bastante mal y cada vez en peor situación. Pero por eso es importante que la gente que hace favor de vernos sepa la realidad de México para que luego no sean engañados y crean que todo va muy bien. Fíjate, ahorita te voy a hacer un comentario. Ayer tuvimos a Jaime Duarte, dijo un punto muy interesante que quisiera discutirlo contigo o que me gustaría saber tu opinión al respecto. Pero antes quiero preguntarte, primero que nada, gracias por apoyar sus cooperaciones aquí en el Super Chat. La otra esta semana hubo una contribución en los comentarios. Se me había olvidado mencionar que también puedes dar en los comentarios una contribución. No tienes que estar en vivo si te lo pierdes y quieres hacer una contribución para sanear los costos de estas transmisiones. Miguel, ¿cómo va el boletín? Antes de comenzar, ¿ya te quitaron el castigo, no? ¿Del canal grande, del de 25,000? No, sigue todavía, está vigente. Iban a ser 2 semanas de castigo. Lo que pasa es que al principio, cuando te castigan por primera vez, normalmente te dan una semana, o eso era antes. Yo, como ya soy un renegado, soy frecuente. Ya soy, ya muy reincidente para ellos. Ya me van aplicando de 2 semanas, pero con la amenaza de que es como Don Ramón con el Chavo del Ocho, y a la próxima vez te voy a hacer, o sea, así así me traen, ¿no? Y la próxima vez te vamos a quitar el canal ya de manera definitiva. Es una forma, obviamente, de intimidación, es una manera de aplicar la censura en todos los sentidos, o sea, no solamente la efectiva, que es esta, sino además una latente. Eso significa, si vuelves a hacerlo, si vuelves a publicar, si vuelves a... El problema es que aquí me están revisando cosas que publiqué hace 1 o 2 años o más. Es decir, me pueden decir, ok, si vuelves a subir un material así, y yo digo, bueno, está bien, yo lo podría considerar, y entonces, tomando en consideración las amenazas, puedo moderar o usar sinónimos o lo que tú quieras, ¿no? Para evitar. El problema es lo que ya está hecho, lo que ya está subido, lo que ya está publicado, y que no me voy a poner a revisar video por video, que son decenas de horas de grabaciones, transmisiones en vivo, etcétera. Entonces, con cualquier cosa que ellos detecten que lo están haciendo con lupa, pues lo usan de pretexto para bajarte, ¿no? O sea, ellos están tratando de impedir que canales como los nuestros pues tengan voz, tengan seguidores y la gente los vea. Eso pasó, y yo creo que es el caso dentro de nuestra línea, pues más notorio, el canal de TLV1. Ya andaba cerca del 500,000 de seguidores y lo desaparecieron. Si hubiera tenido 2,000 o 3,000, pues a lo mejor no hubiera tenido mayor impacto. Ellos sabían que TLV1 era un canal de referencia y que estaba levantando mucha ámpula, y por eso lo suspendieron, lo quitaron a la mala. Entonces, ahorita TLV1 tiene pues otro canal y tiene poquitos suscriptores, poquitos comparados con los que llegaron a tener, ¿no? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo te fue ayer con Jaime? Fíjate que muy bien, y a lo mejor eso es lo que nos ha salvado aquí en Reconquista. Como no tenemos muchos suscriptores, pasamos bajo el radar, por así decirlo, y nos permite traer buen contenido. A lo mejor un día ya nos detectan y nos tumban, pero por lo pronto aquí estamos. Entonces, uno no sabe a veces cómo le ayuda la divina providencia. Que no creo que tenga que ver con el número de escritores, tampoco así algo tan estricto. Te voy a decir por qué. Porque yo en mi canal alterno, que es el que estuvo castigado antes del principal, pues tengo 1,300 suscriptores, o sea, realmente son muy poquitos. No están mal, pues, pero no son muchos, y me castigaron. Es decir, si fuera por cuestión numérica,
Pues obviamente ese a lo mejor pasa también Mira. coreano, ¿no? Bueno, pues bueno, aquí estamos, bendito Dios. Ahí te va, Miguel, el comentario. Yo sé que hay muchas noticias de México y todo, pero ayer, como ustedes saben, ya se comentó esta semana, Jaime Duarte se había postulado, Miguel le atinó, me llegaron bastantes mensajes ahí en el chat, en Telegram y toda la cosa. Dijeron, brujo de Catemaco, Miguel, ¿cómo le haces? Que no sé qué. Entonces, bueno, le atinó Miguel, se postuló Jaime Duarte y le negaron la candidatura, bueno, no la candidatura, sino el derecho a participar, a ser candidato a la presidencia por la oposición, ¿ok? Y escogieron a 13 candidatos, por cierto, un número muy interesante, lo comenté ayer con Jaime en el en vivo. Obviamente no exploramos más esa idea, pero sí me llama la atención. A lo que voy, de los problemas que estaba describiendo Jaime, como muchos, de hecho no alcanzamos a cubrir ni siquiera una mitad de las preguntas que él tenía diseñadas a Jaime de tantos temas que hay. Él dijo un comentario: a estas alturas es tan grave la situación en México que no tiene solución humana, tiene que haber una solución desde el cielo, tiene que intervenir el cielo a estas alturas a cómo está la situación en México, porque humanamente hablando ya no es posible, estrictamente si nos enfocamos a lo que alguien puede hacer, o incluso una institución. ¿Tú qué piensas, Miguel, de eso? Y luego ya entramos al tema. ¿Crees que ya llegó un punto donde la copa está rebosando, por así decirlo, y que ya simplemente los hombres nosotros no podemos, tiene que ser el cielo que intervenga? ¿O cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahí tenemos que tomar en cuenta que Dios pues puso como el centro de su creación al hombre y toda, y pues digamos, la obra que él ha hecho ha sido precisamente en torno a un plan y una misión que va a cumplir con el ser humano. Obviamente Dios no nos necesita en lo absoluto, por supuesto, Claro. ¿no? Pero él decidió compartirnos parte de su obra y de la labor que él realiza. Es decir, si tú ves a lo largo de la historia, se basa el pecado original que cometieron antes que Adán y Eva, pues fueron los demonios. Ese fue el primer pecado. Ellos no alcanzan la redención pues, por una serie de cuestiones. El ser humano, que es una criatura inferior, sí alcanza la redención. Y cada vez que Dios interviene para castigar, siempre se basa de el ser humano, de otros hombres, para advertir, para guiar, para orientar, etc. O sea, no es simplemente que Dios manda un castigo y listo. Lo vimos en el caso de pues, del diluvio, sí, y otros de Sodoma, Gomorra, que iban los profetas, anunciaban, incluso hubo un resto fiel que se pudo salir a tiempo. La misma obra del anuncio del evangelio y del reino de Dios con Cristo, lo pudo haber hecho él solo, sin tener discípulos, pero decidió tenerlos y heredarles y dejarles la responsabilidad de ellos. Todo esto a lo que voy es que Dios sí puede tomar en sus manos simplemente el castigo y ya, pero siempre va a utilizar o siempre nos va a invitar a los seres humanos a que participemos y hagamos algo. No solamente Dios va a intervenir y va a borrar el mal del mundo, siempre va, pues porque ese es un designio de Él y nosotros no podemos entenderlo porque es parte de su misterio, porque desea o quiere que el ser humano también intervenga en su obra, o sea, nos comparte como un padre con su hijo, es decir, tú como padre de familia puedes hacer muchas cosas sí, y no necesitas a tus hijos. O sea, trabajar, por ejemplo, otras cosas que ellos no podrían, pero si tú los llevas a tu trabajo y los sientas en tu escritorio y los pones, ellos se sienten tomados en cuenta y tú le estás dando una razón de ser a la labor que está realizando. O sea, yo creo que Dios, digo, comparándolo, puede hacer muchas cosas sin nosotros, pero quiere que todo lo que vaya a hacerse en cuanto a justicia, tenga una intervención el hombre. Es decir, todo esto lo resumo en que yo creo que sí, obviamente tiene que haber una intervención, pero seguramente Dios va a permitir que sea a través de la mano humana que esto se pueda corregir. ¿Por qué? Porque es importante que sean los hombres que den ejemplo a otros de que están sometidos a la voluntad de Dios y de que, pues obviamente den testimonio también. Eso es lo que yo creo. O sea, no quiero con esto entrar en polémica ni negar que
lo que dijo Jaime, yo no he visto ni escuché el programa, lo voy a hacer cuando tenga oportunidad, pero ese ha sido el proceder siempre de Dios. Yo espero que la solución evidentemente tiene que venir del cielo, pero no va a venir, creo yo, únicamente del cielo, sino que creo que Dios le va a dar la misión a uno o a muchas personas en este país para componer el rumbo. Eso es lo que yo creo, porque si tú ves lo que pasó en las guerras de reforma, en la persecución cristera, pues Dios pudo haber intervenido y matar a Plutarco Elías Calles con un rayo o un infarto, lo que sea. Podía haberlo hecho, pero era importante el testimonio de la gente que salió a defender su fe y derramar su sangre. O sea, Dios puede intervenir y puede librarnos del mal, pero siempre quiere que nosotros participemos porque de ahí se obtiene un bien mayor. Eso es lo que yo creo, ¿no? Sí. Y pues vamos a ver entonces si estás en lo correcto, cómo se va a revelar, digamos, este plan divino para la nación mexicana que definitivamente está muy, muy necesitada de esa intervención divina, Miguel. Los números que me estaba diciendo Jaime, todos son espeluznantes. No estamos exagerando. Pero bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué pasó en México esta semana? Bueno, ha habido muchísimos temas. De hecho, yo te estuve mandando algunos. No sé si alcanzaremos a hablar de todos porque la verdad es que son muchos y muy largos. Quizá habrá algunos que tocaremos casi como titular nada más, sin poder entrar mucho a fondo. Detalle. Uno de los datos interesantes que yo te quiero dar es, porque es importante que la gente en Estados Unidos, los mexicanos que probablemente van a votar el próximo año, o que pueden ejercer cierta influencia en su familia acá en México. ¿Por qué? Pues porque la familia en México ve a la gente que se va a Estados Unidos, sobre todo a la gente que triunfa y que manda las remesas, pues como un modelo, un ejemplo y una autoridad sobre qué es lo que deben de hacer. Y está bien, pero por eso es importante que este programa se enfoque en ese tipo de audiencia para que no vayan a mal orientar o vayan a dar un mal consejo a la gente, al votante, a su familia, Claro. acá en México. Es importante que sepan, sobre todo los mexicanos que se benefician de la infraestructura de primer mundo, que imagino que no va a ser al 100%, pero en términos generales que hay en Estados Unidos y que en México pues se ha dejado caer con este sexenio. Mucho de ello en particular me estoy refiriendo a lo que son las carreteras, que son estas vías fundamentales de comunicación, no solamente para mover personas, sino para mover mercancía también, y que en México pues se ha dejado caer con este gobierno. ¿Por qué? Pues porque el dinero que se invertía en infraestructura, pues ahora el gobierno lo está robando para otro tipo, para pagar tanto los programas sociales para comprar votos como para simplemente robárselo, porque estamos viviendo el sexenio donde más dinero se ha robado del presupuesto y sobre todo, y lo hicieron en el momento, creo que menos propicio, cuando hay más forma de saberlo, de evidenciarlo, así que escogieron un mal momento. Si esto hubiera sido en los 70s, en los 60s, en los 50s, hubiera pasado desapercibido, pero ahora con todo lo que hay de acceso a la información de manera inmediata, pues hay muchas formas de que esto se filtre. En México hay una empresa que se dedica como a calificar, una calificadora para evaluar la situación de la infraestructura carretera, pero también de puentes y túneles, es decir, todo lo que conecta vía carretera en México, y le han puesto una clasificación del 0 al 5. 0 es que es algo que ya se cayó, así literalmente, ¿no? Que está intransitable. Y el 5 es que está en óptimas condiciones, que no necesita nada, que está perfectamente. Es importante que la gente sepa que solamente el 0.4 de todo lo que existe de carreteras, puentes y túneles en México está en condiciones 5. ¿Esto qué significa? Solamente 49 de 2.700 está en condiciones óptimas. ¡Qué bárbaro! Esto es algo que se le tiene que estar dando mantenimiento y se ha colapsado. Claro. El 30%, es decir, una tercera parte, están en condiciones 3 y la 3 es regular. O sea, puedes pasar por ahí, no te va a pasar a lo mejor ningún accidente, pero ya le falta invertir. Así está el 30%. Wow.
El 70% de todas las carreteras, puentes y túneles en México están en condiciones regulares, malas o muy malas. El 70%. O sea, la mayoría. La mayoría. Solo el 9% de todos los puentes, túneles y pasos a desnivel en México están en condiciones buenas, no excelentes, sino buenas. Solo el 9%. O sea, Ni el 9 de doble cada dígito. 100. Ni llegaron al doble dígito, o sea, siquiera. No, Ni siquiera. nada. Ni al 10, nada, sí. El 91% de toda la infraestructura de puentes, caminos y pasos a desnivel están en condiciones de Dios, protégenos. Porque te juegas la vida si pasas por ahí. Es de verdad una cifras escalofriantes, porque esto es algo que puede pasar desapercibido, porque además son lugares donde se cometen muchísimos delitos. Aún estamos hablando de las que están privatizadas, pero hay otros datos. Las carreteras a cargo del gobierno, algunas concesionadas y otras en manos del gobierno, son las carreteras más caras que hay en el mundo. Cuando menos ese era un dato que todavía existía. Las de México. ¿Cómo? Por los tramos, haz de cuenta, si tú vas a viajar por ejemplo, donde tú estás a la capital del estado, ¿no? Que es Austin, ¿no? Me imagino. Sí. No sé a cuántos kilómetros tú estés de la capital. Vamos a 3 horas de aquí, al sur. Bueno. O sea, Austin, al sur, sí. ¿Tú pagas, me imagino, peaje, casetas o algo? No, o sea, es libre. Hay una opción que puedes más al sur tomar una carretera de peaje, pero es el 35, es la interestatal. Bueno, aquí un viaje de 3 horas es el equivalente como viajar de aquí a la ciudad de Irapuato, más o menos. ¿De Guadalajara? De Guadalajara. Hay una autopista, en algunos tramos está libre, pero, o sea, hay autopista de aquí a León y de León a Irapuato, pues ya te tienes que ir por la libre. Pero más o menos un viaje de 3 horas te costaría, pues alrededor de quizá 500 pesos, es decir, unos $25 más o menos. Ay, caray, está carito. Pero por 3 horas, o sea, la verdad es que no es mucho. No. Para viajar de aquí a México, más o menos a la Ciudad de México, son alrededor de 6 horas y media. En la autopista el viaje te cuesta alrededor de entre unos $75 más o menos. Estamos hablando de las casetas, ¿no? Sí. De las casetas. Es una sacada de dinero. Pero esto es, ahora, el asunto es que tú dices, bueno, estoy pagando, pero supuestamente tienes un seguro de viaje por pagar y te cuidan, supuestamente, pero pues igual te arriesgas porque los narcos se meten a las autopistas. Es menos, normalmente lo hacen en las libres. Pero puedes correr con este riesgo de lo que te estoy mencionando, de que te vas a encontrar una infraestructura que no está a la altura de lo que tú estás pagando, porque te están cobrando muy caro. Estas son era un dato que yo creo que sigue actual o vigente, que las autopistas más caras de México, del mundo, perdón, son las de México. Entonces, la autopista, la que va pues, ya tengo mucho que no voy por allá, la de Monterrey, o Nuevo Laredo, Monterrey-Nuevo Laredo, que es privada, que a diferencia de la carretera nacional, o sea, ni siquiera, a pesar de que estás pagando, ni siquiera te puede garantizar buena infraestructura, o sea, que sea de calidad, y además que esté segura, o sea, que ni siquiera el crimen esté ahí, o sea, entonces, pues, ¿de qué se trata? Pagas bastante y no recibes nada. Bueno, así es, exactamente. Se supone que vas un poquito más seguro, en teoría, pero pues la verdad es que de todos modos te arriesgas, o sea, siempre uno como católico, pues tienes que ponerte en manos de Dios y que se haga su voluntad, pero pidiendo que siempre te proteja, porque ya no hay garantía de que tú puedas entrar a una autopista y ya vas seguro, como antes pasaba, ¿no? Ahora vas confiando que no te vaya a pasar nada, ¿no? Ahora sí a la de Dios, literal, ¿verdad? O sea, en ese aspecto te vas a la de Dios, vámonos, porque pues no hay de otra. Me imagino, exacto. No sé si hay algún punto más seguro o no, bueno, ahí nos lo dejarán en los comentarios, pero sí es un problema. Y esto, por cierto, antes de que pase el siguiente punto, Miguel, recalca la necesidad de la infraestructura. No es suficiente con solo crear la infraestructura, hay que mantenerla y eso es difícil y eso depende mucho, por cierto, de las condiciones climáticas. Por eso, en ciertas partes del mundo, donde la naturaleza no es tan benévola, por así decirlo, es muy difícil mantener esa infraestructura. En terrenos muy tropicales es muy difícil mantener una infraestructura constante porque a cada rato la maleza pues se lo come o lo desbarata y todo, o en lugares muy fríos, o sea, por ejemplo, Siberia es muy difícil en Rusia,
mantener una infraestructura y jamás lo van a estar a la altura, digamos, de lo que está sucediendo en Estados Unidos o en partes de Canadá también, por cierto. Claro. O sea, no por nada la población vive al mero sur de Canadá, que es donde está la mayor parte de la infraestructura y comunicaciones, porque es muy difícil mantenerla ante temperaturas gélidas. Ahora, aquí el asunto es que muchas de las carreteras y las calles en México en general en todo, están hechas de asfalto, no están hechas de concreto. ¿Cuál es la diferencia? El concreto, una carretera o una calle te va a durar 30 o 40 años y no va a ocupar mantenimiento. Pero el problema, desgraciadamente, y aquí entra el asunto de la corrupción, es que cuando lo haces con asfalto, ocupa mantenimiento cada año o cada 6 meses. ¿Por qué? Porque con las lluvias se rompen y con el calor se ablandan. Entonces, el hecho de que tengas presupuesto para estarles dando mantenimiento te da la facilidad de estar robando cada año. Imagínate para un gobernante, pensándolo en términos negativos, que hagas una carretera, una autopista, una calle, una avenida, lo que sea, de concreto, hidráulico, y que te va a costar mucho más caro, pero que va a durar para la siguiente generación, pues ya no es negocio, o sea, en el sentido de que no vas a robar. Sí. Para el político. Ese es el problema, compadre. Y por eso la infraestructura que hay en México pues es de tan pésima calidad en muchas partes, para que los gobiernos puedan de ahí estar robando dinero. O sea, ese es un problema cultural, es un problema social que no se ha pues querido resolver. Se puede, pero no se quiere resolver. Y eso es parte de uno de los problemas más acendrados que tenemos. No lo entiendo, Miguel, no lo comprendo de voladita. ¿Por qué? Se le ha preguntado a varias personas ahí en México, ¿qué gana el político con robar y destruir la infraestructura? Una cosa es que dices, robar es malo, evidentemente, pero dices, bueno, le robé aquí en una agencia que no tiene mucha relevancia, por así decirlo, pero la infraestructura ahí vives, o sea, es ponerte tú mismo en el chiquero, a lo mejor podrás salir millonario, pero fuera de tu casa está lleno de baches y parece la miseria del tercer mundo. O sea, ¿cuál es el punto si como quiera no te puedes escapar del chiquero que dejaste que se creara? ¿Sí me explico? O sea, y ahí van a vivir tus hijos también. Por más que tengas una casa amurallada, pues tienes que salir en algún punto y tienes que lidiar con el mugrero que dejaste. Igual con Andrés Manuel, ¿de qué sirve que esté robando y destruyendo el país? No es como que se va a vivir aquí a los Estados Unidos y se va a convertir en catedrático de la Universidad de Chicago, no sé. O sea, no entiendo el por qué. Eso es todo. O sea, digo, ¿cuál es el objetivo? O sea. Sí, el asunto aquí es que pues es una mentalidad totalmente pues mediocre, corrupta, y ellos dicen, bueno, yo mientras robe de todos voy a vivir bien porque para eso estoy robando. Sí. Y no me interesa. Es una cuestión donde ya puedes entrar a analizar, pues son los 7 pecados capitales convertidos en política, ¿no? En políticas públicas. Y entonces, por eso hay tanta maldad y tanta, pues no sé, tanta miseria, ¿no? De parte de los gobernantes que no les interesa, buscan su propio beneficio, perjudicando a los demás. Es un tema que después quizá vale la pena analizar, porque la verdad es que es terrible esta situación que estamos viviendo, ¿no? Sí. Oye, hay otros temas muy importantes, todos son igual de graves, pero creo que todos se centran prácticamente en la situación de la inseguridad terrible que hay en México. O sea, esta entrega que hizo el gobierno de López Obrador a las fuerzas de narcotráfico para que controlaran grandes extensiones del territorio nacional a cambio supuestamente de pacificar, es decir, de que no haya asesinatos a cambio de que ellos puedan actuar impunemente. Tuvieron ahora la guerra, los asesinatos, la delincuencia y además el control de las fuerzas de narco. O sea, ellos cedieron por completo, el gobierno les cedió el control, y ahora además de haber perdido el control, pues tienen una guerra y tienen la delincuencia desatada que la estamos padeciendo todos los días en todas partes del país. Se calcula que el 85% del territorio nacional está controlado y dominado por los grupos de narcotráfico. Esto es algo verdaderamente espeluznante. Es un común denominador que he encontrado con todas las personas que he platicado, de hecho con el doctor Abascal, con Jaime, o sea, tú, varias personas, porque les he dicho, ¿cuál es el problema que afecta a México los problemas? Todos me han dicho eso. Hay variantes en otras áreas, pero todos han coincidido en eso, el crimen. O sea, es completamente inseguro. No Te voy a contar un caso, bueno, varios, ¿no?
uno de los estados, pues que, bueno, es que todos están bajo el ataque de la delincuencia. Uh-huh. Uno de ellos es Morelos, su capital es Cuernavaca, lo gobierna Cuauhtémoc Blanco, este futbolista que realmente pues, era muy bueno en la cancha, pero es un animal en cuanto a lo que ha sido como gobernante de Morelos. Entonces, tiene uno de los principales críticos en el obispo, precisamente de Cuernavaca, que es el secretario general del episcopado mexicano, uh-huh. Y él convocó, imagínate cómo está la situación, que el mismo obispo convocó a una marcha por la paz en Cuernavaca, y claro, este imbécil de Cuauhtémoc, asno de Cuauhtémoc, pues está criticando al obispo porque, bueno, pues lo está haciendo quedar pues muy mal, según él, pero la realidad es que se está evidenciando, esto ya es algo conocido, hay videos y fotos de Cuauhtémoc Cárdenas reuniéndose con líderes de los cárteles de narcotráfico de esa región, y ahorita vamos a hablar de otros casos similares, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc Blanco reuniéndose con líderes del crimen. Así es, exactamente. Pero, pues, ¿qué necesidad si venía de futbolista y prestigio y todo? Bueno, pues una cosa es lo que haya hecho él en su carrera como deportista, que fue exitoso, tuvo mucho dinero, etcétera, pero sus ambiciones lo llevaron a lanzarse. López Obrador, por ser una figura popular, lo puso, aunque pues eso ha sido un desastre completo, le ha entregado el Estado completamente al narcotráfico, porque esas son las instrucciones de López Obrador, y por eso él se tiene que sentar a negociar con los líderes de los cárteles, ¿no? Y ahí están las consecuencias. Lo bueno es que el obispo pues está bien en cuanto a señalar las cosas como están sucediendo, ¿no? Otro caso del cual ya habíamos comentado un poco la semana pasada también, de la delincuencia totalmente fuera de control, es Michoacán, otro estado gobernado por Morena también. Hubo una serie de atentados terroristas a raíz, precisamente como tú recordarás, de que estábamos reportando la semana pasada que asesinaron a Hipólito Mora, este líder de las autodefensas de Michoacán, y a partir de ahí, como consecuencia, precisamente en Apatzingán, donde mataron, la región donde matan a este señor, y que te acuerdas que reportamos que el obispo de Apatzingán también salió a criticar y a señalar al gobernador de Michoacán, y que él fue el que dijo, no sé si recuerdas, señaló el gobernador de Michoacán de Morena, que el obispo pues era un vocero de las fuerzas de narcotráfico, a ese nivel, ¿no? Bueno, pues en este estado, en esta ciudad de Apatzingán, hubo hechos verdaderamente terroristas de parte de los grupos de narcotráfico, pero ahora imagínate a qué nivel están llegando, que los ataques ya ni siquiera son con sicarios. Esto es algo que a mí me dejó sorprendido. Fueron ataques con drones, como los que utiliza el gobierno, el ejército norteamericano. Ahora los narcotraficantes tienen acceso a esta tecnología y mandan ataques con drones, y mataron de manera indiscriminada a niños, ancianos y adultos. O sea, ¿por qué? Pues porque un dron es como si fuera un videojuego y todo lo que se mueva le disparas, ¿no? Que por cierto, eso tiene rato, lo de los drones, aquí siendo muy controversial. No creas que es algo que la población está muy a gusto con ello, lo ha estado peleando mucho, pero cuando se pone muy de moda en la administración de Obama, por cierto, o sea, más para la gente que creía que era el pacifista, dicen, oye, espérame, no puede hacer eso, o sea, ese es el debate moral. Hubo una pausa, entre comillas, no completa, en la administración de Trump, pero esa era parte del problema de decir, oye, espérame, o sea, no, tiene que ser esto muy, muy preciso, muy delicado, no puede ser tan indiscriminado, porque estás hablando de gente inocente y todo, y no estamos enganchándonos persona a persona, sino que esa distancia, o sea, necesita estar bien certero. Claro, evidentemente, en situaciones de conflicto y guerra, pues obviamente las cosas salen mal, pero eso es parte del problema. O sea, y se ha ido a testificar al Congreso. Es un problema que hasta la fecha sigue tenso. Las compañías armamenticias, obviamente, pues no les interesa que se lleve esa discusión. Pero lo que voy es esto, Miguel. Ese tipo de tecnologías son muy peligrosas. Y esta semana salió también, o la semana pasada creo, que existe ya incluso inteligencia artificial para programar también estos drones que tengan un perfil. Entonces, imagínate el caos que se puede generar, nomás para que te des una idea. Sí, exactamente. Mira,
Yo no estoy aquí diciendo que los drones sean buenos o malos per se, es tecnología. A lo que voy es el uso que se le da. O sea, Pues esa sí. es la parte, porque puede haber un debate sobre si un ejército está autorizado o no en utilizarlos. O sea, y qué bueno que se discute, eso está bien. Aquí el asunto es que el que no debe de tener ese acceso a esa tecnología, por supuesto que es la delincuencia, eso creo que está bastante evidente, ¿no? Sí. El asunto es esto, ¿cómo pueden tener acceso a esto? Acuérdate lo que ya hemos hablado. La semana pasada estábamos hablando de el asesinato de Hipólito Mora, lo mataron con balas o parque del ejército, aunque hubieran sido aparentemente delincuentes los que le dispararon. Lo que no te conté fue el número de casquillos o de balas o de impactos que le dispararon, fueron 1000. Imagínate. Wow. O sea, bueno, para que tengas una idea, y el ataque duró alrededor de 1 hora. Bueno. Caray. Entonces estamos hablando de actos terroristas. Otro acto terrorista terrible que sucedió apenas ayer aquí en Jalisco. No Jalisco, en alguna región remota, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco, que resulta que es de donde empezó la carrera política de Enrique Alfaro. Él fue primero alcalde ahí y siendo alcalde convirtió a Tlajomulco en la capital nacional del huachicol, esta extracción ilegal de combustible, rompiendo los ductos de Pemex, y él se convirtió en el rey del huachicol literalmente, y de ahí financió su campaña política para llegar a la gubernatura. De ahí también obtuvo dinero para apoyar la candidatura presidencial en el año 2012 de López Obrador. Tampoco hay que olvidar ese dato. Bueno, pues Enrique ahora Tlajomulco se ha convertido como en la sede, desgraciadamente, de muchas de las células del narcotráfico que viven o que actúan aquí en Guadalajara, y Tlajomulco se ha convertido en una narcofosa gigantesca, es decir, el lugar donde los narcotraficantes han elegido para enterrar de manera clandestina a muchos de los muertos. Entonces, cada vez van saliendo prácticamente todos los días fosas. Cuando estamos hablando de fosas, estamos hablando de lugares donde pueden encontrarse decenas de cuerpos, pueden ser hasta 100 o más, y se han encontrado decenas de fosas. Estamos hablando de miles de personas que están enterradas ahí. Bueno, pues resulta que ayer se denunció de manera anónima, alguien dijo, ¿saben qué? A la autoridad les avisamos que hay una fosa, una narcofosa, y les dieron la ubicación. Cuando fue precisamente la autoridad a revisar, los atacaron con minas. O sea, es decir, iba pasando la patrulla y explotó la mina, y hasta ahorita van 6 policías muertos con este ataque terrorista. Entonces, lo que estamos viendo, que ya hemos platicado en otros programas anteriores, es que parecería en esta locura infernal que tienen los cárteles de narcotráfico, que tienen urgencia para que Estados Unidos los declare grupos terroristas, y entonces se venga toda la furia, digamos, del ejército norteamericano, que ya no le va a pedir permiso a México si está o no de acuerdo en que entren a hacer operaciones, sino lo van a hacer y punto, porque lo van a hacer. Como los paras, sí. Entonces, parecería, algo absurdo, pero parecería que los más interesados en que los declaren finalmente grupos terroristas, pues son los mismos narcotraficantes, que serían los que, pues obviamente, saldrían más perjudicados de una intervención militar norteamericana. Pero parece que lo están haciendo de manera descarada en todo el territorio nacional. Cada vez se ve de manera más abierta esta brutalidad. Esto de los drones es una muestra. Esto de las granadas, bueno, de las minas también es otra de las muestras. O sea, a donde voltees los ataques de los narcotraficantes, que son cada vez más salvajes, le están dando todos los argumentos que necesitaba el Congreso norteamericano para declarar o terminar declarando a los grupos de narcotráfico como terroristas. Ya ves que tu presidente allá en Estados Unidos rechazó la idea de que el fentanilo se catalogara como un arma de destrucción masiva. Pues me imagino que lo va a catalogar entonces como pues un caramelo, como un endulzante, no sé, o sea. Es que aquí en barras decimos en México, porque no supiste, esta semana pasada salió
encontraron rastros de, creo que fue cocaína, en la Casa Blanca. Obviamente nadie dijo de dónde vino y cómo. No sé Pero que cómo en no se una dan cuenta. oficina adjunta, ¿no? A la Sí, sala oval. exactamente. Entonces, pues qué coincidencia, todo apunta a una familia, vamos a ponerlo así. Pero obviamente ahí los medios ya no quieren decir nada porque afecta a sus intereses políticos. Pero pues incluso Trump estuvo señalándolo en sus redes sociales, pues está diciendo, pues es culpa de acá de la familia Biden, o sea, ¿a quién más? Bueno, allá que las investigaciones salgan y hagan lo que tengan que hacer, pero a lo que voy es, claro que no están interesados en subirle al tono porque es muy probable que sus propios se vean afectados, ¿verdad? Entonces dices, no, pues si ellos no tuvieran, como digamos, vela en ese entierro, o sea, algún problema, pues claro que lo catalogarían como si nada, pero como dicen, no, aquí me puede afectar a mis allegados, pues bueno, vamos a ser como que la Virgen nos habla, o sea, que no, yo no sé nada, yo no sé nada. Pero fíjate que hablando de Jalisco y del gobernador que ha sido terrible, yo creo que ha sido el peor gobernador que hemos tenido en la historia de Jalisco, y hemos tenido algunos bastante malos, pero este ha sido el peor de todos. Él anda metido en tratar de definir si Movimiento Ciudadano, que es el partido en el cual milita él, va a entrar o no en la alianza opositora. O sea, es un tema de interés nacional, pero hay algo más en lo que debería él más bien enfocar su atención y su tiempo, que es en resolver el problema de la inseguridad aquí en Jalisco, ¿no? Porque Jalisco está gobernado por el cártel Jalisco Nueva Generación, que de aquí es donde surgió y aquí tiene su sede. Entonces el gobernador está metido en una discusión donde van a acabar partiendo probablemente en dos facciones a Movimiento Ciudadano, lo cual no tiene nada de malo y al contrario, ojalá y se disuelva y desaparezca porque es un partido que ha sido una calamidad en donde ha gobernado. Es como el hermano menor de Morena y de ahí proviene otro asno así monumental que es Samuel García, ¿no? Gobernador de Nuevo León. Y resulta que ahora, pues tú sabes que Samuel García está totalmente sometido, entregado, sumiso y agachado, y ya no quiero decir más adjetivos porque ya empezaría con cuestiones que tienen que ver con situaciones ya más impropias, a los intereses de López Obrador. Entonces, Movimiento Ciudadano no quiere hacer alianza. Su dirigente nacional, que es Dante Delgado, que es un tipo absolutamente asquerosamente corrupto, miserable, y él pues ha dicho que no quiere hacer alianza, no quiere entrar a la alianza de la oposición. ¿Por qué? Porque si Movimiento Ciudadano entrara a la alianza, sería en perjuicio de Morena. Y Dante Delgado, pues ha sido un aliado de Morena y de López Obrador. Entonces, Samuel García, que está sometido, como ya dije, a López Obrador, también está apoyando que Movimiento Ciudadano no se sume a la alianza, porque además él muy estúpido, y discúlpame que lo llene de tantos elogios, cree o piensa que tiene alguna posibilidad de llegar a ser el candidato a la presidencia en el 2024. Por Porque, Morena, pues, oye, por Movimiento Ciudadano, por perdón. Movimiento Ciudadano, probablemente. Bueno, Sí. otro de los que sonaba muy fuerte era precisamente Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el cual él ya se bajó de la contienda. Digo, él fue el único que se consideró a sí mismo con posibilidades de llegar y por eso ha robado tantísimo dinero aquí en Jalisco para pagar su campaña, pero como ya no la va a pagar, de todo modo sigue robando, pues para pagar su retiro dorado, ¿no? Bueno, entonces el asunto es que Enrique Alfaro está apoyando la alianza, o sea que Movimiento Ciudadano sí se sume a la alianza. ¿Por qué? Porque eso es en perjuicio de Morena. Y por el otro lado, Samuel García está en contra y junto con la dirigencia. Pero aquí lo que va a pasar es lo siguiente, ese es mi cálculo. Vamos a ver si le atinamos, igual que como con lo de Jaime Duarte, ¿no? A lo que no le atiné es que iba a ser una candidatura tan efímera, eso sí, la verdad no. Yo sabía que no iba a pasar seguramente el primer filtro, pero no pensé que fuera tan rápido. Es más, no lo dejaron ni siquiera hacer la prueba, ¿no? Es lo que no he comprado, ¿por qué? O sea, pues si se Bueno, registró yo me bien. imagino, fíjate, yo estuve leyendo las razones de por qué la alianza a los que descalificó, pues los bajó y era porque no cumplían con los requisitos, pero fíjate que no dijeron cuáles eran, que a ellos habían, o con los principios, una cosa así, o sea, ambiguo. Yo me imagino que si él llegó directamente a gritar Viva Cristo Rey y se presentó como católico, lo cual está muy bien y qué bueno y hay que felicitarlo por su coherencia, Valentía, sí. seguramente fue el que dijeron, o sea, es que este va para afuera, o sea, simplemente no le vamos a ni a preguntar, o sea, no va a haber ninguna posibilidad. Es una forma no de temor, porque no creo que ni siquiera, porque yo creo que muchos ni siquiera sabían que existía Jaime Duarte,
Sí. Simplemente fue como una forma de desprecio, es diferente. Sí. De ningunear, decir, ustedes no tienen cabida aquí, ustedes no cuentan, son despreciables ante nosotros. El hecho que eran 33 aspirantes que se registraron. Y de esos 33 bajaron a 20. O sea, a 20 les dijeron que siempre no. Y de esos 13 que quedaron, fíjate cómo está. Bueno, 13 es un número cabalístico usado por la masonería, siempre por los ocultistas. Entonces yo creo, como toda la dirigencia y los que toman las decisiones en la alianza, pues son masones, me imagino que tuvo que ver, que no es casual que hayan sido, ¿por qué no fueron 12 o 14? Es lo que yo me pregunté. Fueron 13, bueno. De esos 13, 10 son políticos de carrera, 10. Y solamente hay 3 candidatos ciudadanos que desgraciadamente no van a tener ninguna posibilidad, ¿no? De lograr nada, pero fue como decir, bueno, para que vean que sí le damos cabida a los ciudadanos, ¿no? O sea, como para taparle el ojo al macho. Sí. Uno está totalmente en contra del López Obrador y de Morena. El problema es que la oposición, en este caso la alianza, pues tampoco ayuda mucho. O sea, no nos dan argumentos de por qué votar por ellos, la verdad. Pero bueno, ya tocaremos ese tema más adelante, de lo de Jaime Duarte. Pero aquí a lo que voy es mi especulación política, es que Marcelo Ebrard está queriendo tensar la situación con Morena, y yo creo que van a llegar a un rompimiento porque él sabe que los dados están cargados, que ya hay una candidata preelegida, ya hablamos de que va a ser Claudia Sheinbaum, y yo creo que el próximo año la van a bajar para meter a Dan Augusto, probablemente, aunque ahorita las cosas están totalmente inestables, ya no se sabe qué va a pasar. Pero lo que sí creo es que Marcelo Ebrard se va a romper con Morena, precisamente argumentando que no hubo condiciones parejas, ¿no? Sí. Inmediatamente le van a ofrecer la candidatura Movimiento Ciudadano, eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, Movimiento Ciudadano se va a ir Ebrard va a ir como candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Lo que yo creo que va a pasar el próximo año, conforme Ebrard sepa y confirme que Xóchitl tiene el apoyo de Estados Unidos y el beneplácito de las instituciones norteamericanas y de los partidos, y que él no tiene ya o sea, que era el apoyo con el que él pensaba llegar y que ahora ya no lo tiene. Entonces, yo lo que creo que va a hacer Marcelo Ebrard, siendo como es de interesado y de pues, camaleón de la política, me imagino que siendo candidato a la presidencia va a declinar en favor de Xóchitl. O sea, en algún momento dado él va a decir, ¿saben qué? Me bajo, todos mis votos, los que quieran votar por mí, mejor se los dan a Xóchitl. ¿Por qué? Cuando él vea que Morena es un barco que ya se está hundiendo y que ya no va a repetir, que no va a volver a ganar y que López Obrador va a perder, yo creo que él va a hacer eso, va a brincar del barco, se va a pasar de Movimiento Ciudadano, va a tratar de jalar a Movimiento Ciudadano como partido y a su candidatura hacia la de Xóchitl para apoyarla. ¿Por qué? Porque con eso va a amarrar una posición en el gabinete y con eso garantiza otros 6 años de impunidad. O sea, porque es lo que él necesita, que no lo vayan a perseguir por todas las tropelías que hizo ahora como secretario de Relaciones Exteriores, tapando crímenes de Morena y de López Obrador, más todas las que ya debía como jefe de gobierno en la Ciudad de México. Entonces, él necesita garantizar otros 6 años de impunidad y lo puede hacer a través de sumarse a la candidatura de Xóchitl. Y ahí Movimiento Ciudadano probablemente va a decir, no, pues sabes que ya la lleva perdida Morena y López Obrador, pues mejor si nos sumamos con ella. Eso es lo que yo creo que va a acabar sucediendo, ¿no? En cuanto a esta parte de las aspiraciones. A esta Sheinbaum, Claudia, estuvo hace un par de semanas ahí por Tabasco y trató de imitar el acento tabasqueño. La gente tabasqueño hablando así, que como que no le quedaba muy bien a la muchacha. No te quedaba. No le salía, pues ella es chilanga, ¿no? O sea, del Distrito Federal. Hasta y no tiene tampoco como mucho acento de la Ciudad de México, pero ¿no? La verdad es que ella es una persona tan gris, tan sin carisma de nada, que ahora tratar de imitar la plaguita del López Obrador, pues hace el ridículo. De por sí lo hace en todos lados, pero ahora lo hace más, ¿no? De manera más grotesca. Y es válido, cada quien tiene su acento. Pues yo, como dice el dicho, nadie puede negar la cruz de la parroquia. Yo tengo un acento muy marcado de Monterrey. Soy del norte, sí me crié. Y no pasa nada, pero no voy a ir y no voy a empezar a hablar como del DF. ¿Qué pasó, carnal? Chale. O sea, no, sí, ándale. O sea, no totalmente, es lo mío. Se diría totalmente falso, ¿no? Sí. O sea,
A lo mejor por un chascarrillo lo que tú gustes y mandes, sí, pero ya así hacerlo pasar como que es genuino, pues no, y para qué le viene a la gente, pues no, o sea, no queda. Pero bueno, evidentemente Adán sigue siendo el apadrinado y de Morena trae toda la maquinaria, trae todo el apoyo y vamos a ver qué queda. Nos explicó, por cierto, Jaime también la razón, y esto es un tema bien delicado, Miguel, que lo hemos hablado tú y yo varias veces, bien delicado, mucha gente le escala, y no lo digo yo por mala persona, mala intención, nada, simplemente estamos viendo la realidad, que es el tema Verástegui, decía él, nos explicó, se me hizo una manera muy congruente de explicarlo, dijo, mira, no solo, olvídate de los Slim, decía, o sea, está apoyado por los Slim, son los mayores beneficiarios de AMLO, etcétera, etcétera, dice, haciéndose un lado, él se está postulando como candidato independiente y tiene que reunir cerca de 1 millón de firmas. Además que en la historia de México no ha habido un candidato independiente que haya ganado. Y luego empieza a agregar varios factores. Son datos, ok, no es crítica de Eduardo, son literales circunstancias. Es como decir, va a granizar y te enojas porque te estoy diciendo que va a granizar. No, pues yo qué quieres que le haga, no lo controlo. Bueno, acá igual. Y siguen muchas personas molestas o lo ven como crítica, como saña, por así decirlo, en contra de Eduardo. Eso sin contar, por cierto, que Eduardo no le ha escuchado una postura de geopolítica. O sea, si yo quisiera preguntarle un día a Eduardo, a ver, Eduardo, ¿quién es el país que representa alguna amenaza para México en tu estimación? Aunque eso es correcto o no. A ver, Eduardo, ¿cuál es la extensión territorial de México y cuánto representa el desierto? ¿Por qué? Porque el desierto, pues a lo mejor la agricultura puede estar impedida. ¿Cómo puede ser al campo mexicano? Porque eso incluye la mitad de tu territorio. Cosas de esa índole. Pues yo no escucho a Eduardo hablar de eso, nada más libertad religiosa en contra del aborto. Claro, eso es muy importante, pero pues México no se limita nada más a hablar del aborto, evidentemente, pues, hay gente que vive ahí todo, infraestructura, o sea, y de eso no nos habla nada, y una vez más, cuando se lleva esos temas, no es que él tenga que ser el experto en cada ramo, pero puede decir, mira, este tema no lo domino mucho, pero conozco a esta persona que lo voy a nombrar como dirigente de este aspecto, porque de eso se trata un presidente. Eso es lo que no he escuchado de la candidatura de Verástegui, aunado a lo que señaló Duarte en ese aspecto, que son cosas muy válidas. Claro, totalmente. Eso es que ya hemos comentado quizá en algún punto que Eduardo Verástegui la aportación más importante que está haciendo pues es en el cine y es donde tiene que centrarse. Ahí ese es su campo, ahí es donde puede tener una influencia incluso que trascienda su vida mortal, porque muchas de las grandes obras del cine mundial pues se hicieron hace 50, 60, 70, 80 años y siguen teniendo un impacto y siguen causando y siguen cambiando vidas. Entonces Eduardo puede enfocarse a eso como lo ha hecho Mel Gibson y creo que ahí debería de centrar sus baterías, pero por alguna razón se ha prestado o simplemente es porque como está a sueldo de unos patrones que lo quieren utilizar como una figura, pues él no tiene voluntad propia. Él le dicen tienes que representar este papel como actor que es y lo hace. Entonces probablemente lo está... Discúlpame, Miguel, se me corrige lo que estás diciendo, a lo mejor realmente ignora tanto la política mexicana que ni siquiera sabe el grado en que él está siendo manipulado, o sea, honestamente, porque no es una persona que yo lo vea así como que muy sagaz en la política, ¿sí me explico? O sea, a lo mejor tanto ignora la política que ni siquiera sabe lo que está haciendo, o sea, literal. O sea, bueno, que es nomás si está en esa posición, hablar. pues menos todavía está capacitado, ¿no? Pues porque si claro, no puede ver eso. Te voy a poner otro ejemplo, no voy a ponerle nombres para no entrar en polémica. Hay gente católica que aspira o que aspiró o que quisiera aspirar, bueno, ya quedó en el pasado, ¿no? A ser presidente, católicos, militantes, etcétera, ¿no? No le voy a poner nombre y apellido. Pero son incapaces de ver, por ejemplo, lo que está pasando en el Vaticano y defienden. Entonces, si tienes un elefante en la sala de tu casa y no lo ves y lo rodeas, estás incapacitado para enfrentar o resolver los problemas de tu país, porque si algo tan grotesco y tan grande y tan evidente eres incapaz de verlo o eres tan, pues ponle tú el calificativo que quieras, ¿no? Eres tan cómplice o tan lo que sea, que lo solapas, entonces también tú estás incapacitado, aunque critiques a Verástegui y al que sea, también tú estás incapacitado para gobernar, porque no es posible que no veas algo tan evidente. Y si lo ves y te haces de la vista gorda, pues entonces tampoco sirves.
para eso. O sea, por eso Porque yo se no trata quiero de... ponerle nombres ni apellidos, ya cada quien le pondrá el que le crea más conveniente, ¿no? JP Treviño. Ay, bueno. Ay, Estamos hablando de Lutero. Sí. Pablito Rodríguez. Del rey Carlos de Inglaterra. Sí, sí, sí. Oye, bueno. fíjate que hablando de las cuestiones terribles que están pasando en los estados, en Guerrero, el estado de Guerrero, que es pues costero, donde está el puerto famosísimo de Acapulco, Sí. desgraciadamente también en manos de Morena se ha convertido en uno de los principales bastiones del narcotráfico. Y esto no viene de ahora. El que le entregó el puerto de Acapulco, que era un lugar preferido por el turismo internacional y nacional, y le entregó el puerto literalmente al narcotráfico, al grupo criminal de los Beltrán Leiva, fue Félix Salgado Macedonio. Es un tipo terrible. La gente solamente con que lo vea dice, este es un delincuente. Él ha sido acusado de violador y comprobado. Por eso perdió la candidatura de Morena para la gubernatura y puso a su hija, que es la actual gobernadora. O sea, él está gobernando a través de la hija. La hija está casada con un narcotraficante, así a lo descarado. Su suegro fue detenido por ser el lugarteniente y el operador de los Beltrán Leiva, su suegro. El hijo de este señor, o sea, el esposo de Evelyn, es un empresario de Guerrero que se ha dedicado precisamente a hacer negocios lavando el dinero del cártel de los Beltrán Leiva, que ya están muertos, pero pues, el cártel sigue existiendo. Bueno, pues este grupo delincuencial que está gobernando ahora en Guerrero, en alianza familiar con la gobernadora y su papá, resulta que en la capital del estado, que es Chilpancingo, sí, la presidenta municipal, también de Morena, fue grabada en fotos y en videos, y ahora hasta con audio, de una reunión que tuvo la semana pasada con el líder del cártel que domina ahí en Chilpancingo, grabada en video negociando las condiciones. ¿Por qué? Porque el gobierno supuestamente detuvo a 2 líderes de ese cártel del narcotráfico, que sí, por aquí tengo no recuerdo el nombre de este cártel, pero los detienen y entonces ellos incendiaron la semana pasada literalmente a Chilpancingo. Estuvieron deteniendo al azar taxistas, los bajaban de los vehículos y los asesinaban. Transportistas de rutas locales también los mataron, quemaron camiones. Algunos taxistas que iban con pasaje los detenían, les echaban gasolina y prendían fuego al vehículo con la gente adentro. O sea, fue una locura diabólica terrible la que hicieron estos miembros de los cárteles para presionar al gobierno para que soltara a los líderes que tenía, porque resulta que esta mujer había negociado con este cártel. Fíjate cómo está el asunto. Esta mujer negoció cuando llegó a la presidencia municipal con los líderes de ese cártel para dejarlos actuar y que fuera el cártel dominante. Y las otras ciudades de Guerrero las iba a dominar otro cártel diferente que era enemigo de pero como resulta que la gobernadora tiene alianza con ese cártel, entonces los quiso sacar de Chilpancingo para entregarle la plaza a sus aliados. Y esta que tenía un convenio con el cártel de la plaza de Chilpancingo, entró en conflicto y como le detienen a 2 líderes, pues le incendian la ciudad. Entonces, hay una situación verdaderamente espantosa en Guerrero y en Chilpancingo, porque resulta que los cárteles movilizaron a 2,500 personas para paralizar la carretera que conecta la Ciudad de México con Acapulco, que es la autopista del Sol. Ahí los atrincheraron, detuvieron el transporte público, el transporte de pasajeros, a todo el mundo, nadie podía pasar. Y el gobierno de López Obrador diciendo, no, pues nosotros no vamos, nadie nos va a chantajear y no vamos a negociar, y supuestamente. Pero por el otro lado, la gobernadora sentada también negociando, igual que la alcaldesa de Chilpancingo, negociando con los cárteles de narcotráfico, y ahora a ella le sacan un video de esta semana donde está hablando, en su segundo video, con el líder del cártel diciendo, no, pues es que la gobernadora, o sea, criticando a la gobernadora
la hija de Félix Salgado, la que está casada con este empresario que lava el dinero de los Beltrán Leiva, la está criticando porque dice, yo tanto dinero que les he dado, tantas empresas con las que las he apoyado para lavar dinero. No, es una cosa de locura que solamente porque uno lo ve y lo escucha, lo cree. O sea, por eso es importante hacerle tanto énfasis a la gente que nos ve en Estados Unidos, que entiendan que Morena, el partido de López Obrador, es un cártel delictivo, es un cártel de narcotraficantes, es un cártel de terroristas. Tienen que tenerlo bien claro, no es un partido político. López Obrador es el capo de un cártel de narcotraficantes, es la cabeza de la mafia en México, de la peor que tenemos. O sea, es muy importante que la gente tenga esto en claro porque lo ven y creen que el cabecita de algodón pues es una persona buena, es un asesino, es un criminal, es un delincuente, y le ha abierto la puerta a otros de su misma calaña que lo único que están haciendo es destruir a nuestro país. Por eso es importante que la gente lo entienda en Estados Unidos. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de gente con ideología de izquierda, socialistas puros, o sea, ya son completamente criminales, que por sí ya está malo, o sea, que fueran izquierdistas, pero ya a estas alturas ni siquiera eso, ya lo sobrepasaron, están meramente en el crimen impune, o sea, ese es el detalle y obviamente las imágenes que se ponen acá en los Estados Unidos es completamente diferente a lo que ustedes viven en México. Así es, te voy ahora prácticamente a telegrafiar las últimas 4 notas que tenía aquí preparadas y ya para que tú concluyas con lo que gustes. Este fin de semana volvió a ser asesinado, bueno, no volvió a ser, sino hubo un nuevo asesinato de otro periodista en México. Más o menos van 75 periodistas asesinados en lo que va de este sexenio. O sea, en casi un poquito más de 4 años y medio van 75 periodistas. México es el lugar, ya lo habíamos comentado en otros programas, es el lugar más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. ¿Sí? Ni en Ucrania, que están en guerra. Ni los talibanes, literal. Asesinado tantos periodistas como en México, ni los talibanes. Bueno, literal. Lo raro es que fue un periodista que vivía en Nayarit, pero era del periódico La Jornada. La Jornada es el periódico más afín a López Obrador, es el periódico que se le pasa todos los días defendiendo las locuras de López Obrador. Ya van 3 periodistas de La Jornada que asesinan en este gobierno. Wow. Y el periódico, por supuesto, no ha hecho ni dicho absolutamente nada. No ha presentado ninguna denuncia, nada absolutamente. ¿Por qué? Wow. Pues porque no le conviene hacer quedar mal a su aliado. Porque además el gobierno ha sido al medio de comunicación que más dinero le ha dado. Le han dado cientos de millones de pesos en publicidad. Entonces la Jornada está feliz con el gobierno. Bueno, pues qué importa que nos maten periodistas y acá chayoteando. Sí. Claro, totalmente, ¿no? Esa es una de las notas. Otra fue que el domingo falleció Porfirio Muñoz Ledo, un hombre del cual hemos hablado muchas veces aquí en este programa, un líder de la izquierda que vino del PRI, que tuvo una carrera política muy, muy destacada. Formó en 1988 el Frente Democrático Nacional junto con Cuauhtémoc Cárdenas para lanzar la candidatura en contra del PRI de Carlos Salinas de Gortari. Fundó el PRD, fundó Morena, pero también fue candidato presidencial en el año 2000 y acabó sumando, él venía por Convergencia, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, me parece, y creo que por Convergencia, y acabó declinando su candidatura en favor de Fox. Y fue funcionario con Fox y ahora pues su último cargo había sido diputado federal. Él fue el que le puso la banda presidencial a López Obrador y rompió políticamente con él cuando se dio cuenta, bueno, muy tarde, y además un político de tantos años, pues se me hace raro que no se diera cuenta la clase de basura que es López Obrador y de delincuente que es, y acabó rompiendo con él, señalándolo que tenía nexos directamente con el narcotráfico. Las últimas 2 notas que te quería comentar es que Ana Gabriela Guevara, la ex atleta y que fue medallista de plata en los Juegos, creo que de Sydney o por ahí, no recuerdo cuáles, se ha convertido en el peor enemigo que tiene el deporte en México. Ella preside la Comisión Nacional del Deporte, es decir, el organismo gubernamental que se encarga de apoyar supuestamente al deporte, pero ella es la que ha hecho más daño al deporte en toda la historia del país. Wow. Puesta por López Obrador, defendida a capa y espada por López Obrador, es la más corrupta, iba a decir la mujer más corrupta, pero la verdad yo no estoy seguro de que sea mujer, pero el ser
el ente más corrupto que ha tenido el deporte mexicano, le ha quitado apoyos económicos a muchísimas delegaciones que han participado en juegos internacionales. El escándalo más grande fue que le quitó el apoyo, las becas a las nadadoras de nado sincronizado, y sin apoyo fueron a concursar o a participar, a competir es la palabra, perdón, a competir al concurso internacional, no sé cómo se llamen, al Mundial de Nado Sincronizado, que se llevó a cabo hace unos meses, y se llevaron la medalla de oro sin el apoyo de las autoridades deportivas mexicanas. Y aún cuando regresaron con el oro, Ana Gabriela Guevara se les volvió a lanzar encima diciendo que no les iba a dar un centavo, que eran unas corruptas, que no merecían el apoyo, y un juez le ordenó que les regresara el apoyo que les había quitado, y ella dijo que no iba a darlo. Bueno, por primera vez en la historia de México, México no va a tener representantes en las Olimpiadas Universitarias que se realizan cada X tiempo. Y esto es porque simplemente Ana Gabriela Guevara dijo, no les vamos a dar dinero. Y no designaron una partida presupuestal para apoyarlas. Y ahora en los Juegos Centroamericanos, que pues, obviamente a lo mejor para mucha gente son totalmente intrascendentes, también se llevó, se enredó en otra polémica con todos los representantes de México, los deportistas, a los que tampoco apoyó económicamente, y resulta que México fue el que arrasó el medallero. Así como Estados Unidos lo hace en los Juegos Olímpicos, México fue el campeón supremo en el medallero de los Juegos Centroamericanos. Que uno puede decir, ay, bueno, pues sí, pero qué chiste competir con estos países. Bueno, acuérdense que también hay atletismo y hay muchos deportistas cubanos que es realmente en lo que destacan, porque pues es de lo poquito que presume el régimen. Entonces, no es tan fácil ganarle a los cubanos, porque son centroamericanos y del Caribe. O sea, acuérdense que también hay jamaiquinos o jamaicanos, como depende cómo les quieran decir. Y hay otros atletas pues la verdad que están en Juegos Olímpicos. O sea, no está tan fácil simplemente. O sea, Ana Gabriela dijo, no, pues esos juegos van a concursar puros chafas, ¿no? O sea, literalmente. Los moleros. Entonces, pero no está tan sencillo. Y ella les quitó el apoyo y pues ahora está padeciendo. Y la última, ya para rematar y ya cerrar, y más lo que tú quieras agregar. Este fin de semana fue López Obrador a inaugurar, darle el banderazo de salida al Tren Maya, ya por fin. Un Tren Maya que obviamente no está terminado, que ha tenido muchísimos problemas, han hecho una cantidad de dagas que ya hemos comentado en otros programas. Pero resulta que como iba a ir López Obrador, estaba recién llegado el tren, uno de los trenes de Alstom, que es una empresa francesa. Como iba a ir el presidente, pues les pidieron de último momento que montaran, literal, esto que estoy diciendo es de veras de no creerse, montaran un pedazo de riel de vía, porque ahí tienen que poner el tren. Bueno, pues lo montaron, lo pusieron, y López Obrador se ve ahí saludando gente, igualito que Maduro, y después sí abrieron el panel y no había nadie, ¿no? Pero para empezar, pero lo actuaron. Venía el tren avanzando, y López Obrador decía, miren qué maravilla, y el tren, y todos ahí, estaba la gobernadora y todo el mundo aplaudiendo, y nada más faltó que se escuchara al final el porque resulta que alguien hizo la toma completa, y atrás, obviamente el tren, pues no es de utilería, pues es un tren real, pero no, estaba apagado, o sea, no funciona porque no estaba conectado a nada, y lo estaba remolcando o impulsando un camión de esos que traen llantas que pueden circular en los rieles. A los rieles. Pero es un vehículo que, así como hay de estos barcos que arrastran a otros barcos, ¿no? O los camioncitos que manejan a los aviones para dar vueltas. Bueno, pues así iba este camión atrás que le toma, que iba impulsando el tren, o sea, que era totalmente un montaje simplemente para que López Obrador pudiera presumir que ya ahora sí iba a empezar el Tren Maya, lo cual es absolutamente falso. Y ha sido el gobierno de los montajes, todo lo han hecho, esas inauguraciones han sido precisamente para hacerle creer a la gente que están haciendo las cosas bien, o que simplemente que la están terminando, y la realidad es que no es cierto. Hombre, hasta parecen que están tratando de competir contra Hollywood a ver quién crea más fantasías a estas alturas. Me acuerdo en ese entonces las propagandas tenían más clase, más caché, así como que pues ahorita ya no, al parecer ya no le echan ganas, no sé, pero bueno. Mira, los presidentes siempre inauguraron obras terminadas, siempre. Daban
ponían la primera piedra e iban a inaugurar, era lo que hacían. No como este payaso del observador que va a ver, ¿y ahora qué hicieron el fin de semana? ¿Cuántas piedras pusieron? ¿Cuántos metros le avanzaron? O sea, porque no tiene nada, ninguna otra obra, no tiene ningún logro que presumir, entonces tiene que andar dándole vuelta a lo mismo y haciendo estos montajes ridículos. Ay. Bueno, pues ya no se nos acaba el tiempo, nos tenemos que despedir. Gracias por estar con nosotros. No se les olvide compartir. De voladita, Miguel, ¿cómo vamos con los productos? Bien, gracias a Dios, ahí estamos en la página, que aquí, bueno, más o menos se alcanza a ver, no sé si por ahí la ven, familynatural.com. Pueden entrar y ver nuestro catálogo de productos que tenemos para que los pidan. Ahí viene con precio al público, nos pueden escribir, solicitarlos. Estos productos no incluyen, obviamente, el costo de envío, pero la verdad son productos de la mejor calidad que ustedes puedan llegar a adquirir y en precios estamos realmente en competencia con los productos comerciales. O sea, hasta en eso tenemos esa ventaja, ¿no? Son productos mucho mejores prácticamente al precio comercial de la competencia, ¿no? Sí, pero sin ser parte de la agenda global. Y además ayudan a que esta labor, que estamos haciendo como con Luis, con nosotros, pueda seguir adelante, porque nos permiten poder tener pues los recursos para seguir apoyando y fondeando cosas que a veces no son redituables, pero que son necesarias de hacer. Sí, sí, definitivamente. Bueno, pues nos despedimos. A nombre de Miguel Salinas, despido servidor Luis Medina, deseando que tengan un excelente resto de la semana. Nos vemos la próxima semana con invitados también. Y ahí viene otra vez Miguel Salinas, Dios mediante. Y obviamente los espero ahí en los comentarios. En Telegram dejamos una encuesta, ahí lo esperamos que respondan. Es una encuesta sobre el capitalismo. Bueno, pues mucho, Dios me los bendiga y recuerden lo más importante. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Y María Guadalupe. Siempre.